Después de estos retrocesos que han tenido los mercados, actualmente se encuentran en una fase de acumulación. La pregunta sería, ¿continuarán con esa tendencia o esperaríamos ya una estabilización de ellos? Este 8 de junio de 2022 analizaremos. Mi nombre es Edgar Vergara. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal, Pulso de Mercado. ¡Vámonos! Y bien, antes de continuar les recuerdo que esta información que daremos a continuación es únicamente con fines educativos e informativos y que el rendimiento pasado no es una indicación del rendimiento a futuro. Antes de pasar a analizar nuestros gráficos, por parte del calendario económico, Estados Unidos tenemos pues bastante tranquila la actividad del día de hoy, no sin antes comentar que como cada miércoles, inventarios de petróleo crudo. Se habla ya posiblemente de alguna estabilización de los mercados. Algunos mercados ya han estado tratando de regresar a esos puntos después de los movimientos que han tenido o en esa fase importante donde pueden llegar al rango donde los compradores y vendedores a un precio razonable después de estos impactos que hemos tenido, no solo del COVID, sino también impacto importante sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, que se ha estado hablando desde meses, semanas anteriores. Sin embargo, vamos a ver cómo actualmente los mercados están tomando un descanso, un respiro posible, y el dólar americano, este índice, que si bien después de ese impulso que había tenido, habíamos analizado un retroceso en temporalidad de 4 horas. Sin embargo, se situaba arriba de una línea de tendencia proyectada desde los bajos más bajos que había dejado esos rastros el mercado. Aquí muy interesante que se encuentra actualmente cotizando arriba de las 101 unidades. Y vamos a pasar al gráfico a continuación. Y bueno, aquí tenemos el índice del dólar en una temporalidad de un día. Vamos a ver que después de lo que estamos viendo actualmente aquí en nuestra pantalla, después de tener una fase de acumulación, es decir, en un rango que está en lateral, se decide continuar con esa tendencia que ha tenido alcista. Sin embargo, después de esta aceleración, vamos a considerar esta línea de tendencia que efectivamente, vean, casi llega a visitarla para poder retomar ese rumbo que ha tenido alcista. Vamos a bajar la temporalidad en 4 horas y veremos cómo efectivamente aquí teníamos ya un posible cambio de estructura, porque ya nos estaba dando bajos más bajos. Hemos trazado esta línea de tendencia y comentábamos que ya la había roto. Es importante que cuando un mercado rompa una línea de tendencia tengamos una confirmación o dos confirmaciones. Hay veces donde los traders solemos de que a la primera, como va rompiendo el mercado en una línea de tendencia, metemos en este caso compras, y que puede hacer el mercado, puede hacer un retroceso o continuar con esta línea de tendencia, pero ahora por el otro extremo, ¿no? Veamos cómo los mercados se comportan, así como toma los soportes y resistencias con estas líneas horizontales, que esta la vamos a ajustar en el punto máximo que nos dejó el mercado, en los 105 unidades, no ha rebasado ese nivel y ha dado un bajo más bajo que todos estos de lo que observamos a continuación en las 101 unidades, punto 28.3, lo vamos a redondear, punto 3 exactamente, que hablábamos que ya se encuentra por arriba de él. ¿Qué pasaría si es que el mercado pudiéramos pensar en posibles ventas? Bueno, esperaríamos que tenemos una línea de tendencia que la habíamos visto en un día para poder ya pensar en ello y que cada vez nos deje bajos, más bajos que todos los que nos había dado cuando hizo ese impulso alcista el mercado. Vemos y nos centramos en la parte donde ya ha roto esta línea de tendencia en 4 horas y que se encuentra en una fase de acumulación. En ocasiones vamos a ver que la rompe y vamos a ver el impulso fuerte que esperaríamos que se siga hasta niveles donde pudiéramos nosotros encontrar siguientes resistencias y que pueda el precio rechazar o llegar hasta esos niveles para que posiblemente también los rompa y pueda continuar su tendencia que ha tenido en mayor temporalidad.
no sin antes centrarnos en que tendríamos que ver que rompa estos 105 unidades que ha dejado el rastro, pues ya histórico de más de hace 5 años. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta y como recomendación que después del rompimiento recordemos que el mercado tiende a hacer esos retrocesos, ya sea cuando es una tendencia alcista o cuando es una tendencia bajista. Sin embargo, vemos una fase ya de acumulación que nos está dando algunos rastros, algunas pistas de que con esta mecha ha sido ya altos, más altos que estos bajos que teníamos anteriormente, ¿no? Al final siguen siendo altos, pero ya quedaron atrás, bajos. Y actualmente, bueno, hace unas horas nos dio pistas de que posiblemente continúa. Sin embargo, aquí vemos posiblemente que está efectivamente haciendo un retroceso. ¿Qué pudiéramos hacer en esta fase que se encuentra? Bueno, tenemos desde el punto más bajo hasta el siguiente punto bajo más alto que este, obviamente, y lo que hacemos es ahora trazar una línea de tendencia. Veamos que tenemos esta línea de tendencia que es pues más acelerada porque está en menor temporalidad que la que tenemos trazada aquí desde un día, ¿no? Sin embargo, nos ha dejado altos más altos cada vez, que es posible que pueda seguir este movimiento que lleva el mercado hasta que podamos ver que rompa este nivel más alto que ha dejado y sin embargo, como comentábamos que hay probabilidades de que el precio, bueno, pueda seguir acumulando y veremos que si es que rompe esta línea de tendencia, tendríamos la importante para poder tomar algunos beneficios. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, obviamente tenemos aquí atrás soportes importantes donde pudiera el precio ahí llegar y por qué no, después de esos movimientos, veamos que aquí tenemos un impulso, podemos tener una fase o estamos en una fase de acumulación ligeramente alcista, sin embargo, en la opción chartista, el análisis chartista, tenemos después de los movimientos, como lo vamos a dibujar aquí, de los impulsos, tenemos una fase de acumulación o un retroceso en una forma ascendente en este caso para poder continuar con esa tendencia. Y entonces esperaríamos que el dólar, que había estado muy disparado y que había roto ya niveles históricos, pues pueda llegar a estabilizarse. Esto es por parte del índice del dólar y vamos a continuación a pasar a nuestro primer par, el que encabeza Forex, que sabemos que semana tras semana hemos estado analizando, como lo es el euro dólar americano. A continuación analizaremos nuestro par de Forex, en el que encabeza y que tiene más liquidez en los mercados, el euro dólar americano. Hablábamos que la semana pasada había ya tomado algún rumbo diferente a esa tendencia fuertemente bajista que había tenido y que había rechazado el precio en un soporte importante de hace más de 5 años históricos también, en los 1.03 dólares americanos, que equivaldrían a un euro. Sin embargo, actualmente está en una fase de acumulación, pero respetando una línea de tendencia. Podrá lograr romper esa línea de tendencia para ya buscar posibles compras y, como hablábamos al principio, es posible que ya los mercados, porque en algunos países ya está pasando, que se han estado estabilizando los mercados. Entonces, pudiera ser la probabilidad con estas pistas que nos han dejado los impactos anteriores de noticias, que efectivamente pudiéramos buscar posibles compras, no sin antes ver lo que pudiera pasar si es que llega a romper esta línea de tendencia para el euro dólar. Pasemos a continuación a nuestro gráfico. Veamos cómo tenemos en una temporalidad de 4 horas, nos centramos, nos importa mucho aquí lo que ha estado haciendo, porque este es el rechazo que les comentaba que había tenido ya de esos históricos importantes y que vean después de esta fase de acumulación dio este impulso bajista, pero ya estaba cotizando por arriba de estos niveles altos, más bajos cada vez, ¿no? Aquí tendríamos una línea de tendencia que efectivamente veamos cómo la rompe y se encuentra en esta fase de acumulación.
Cuando estamos hablando de acumulación o un lateral, como muchos lo conocemos, está o en un rango, es decir, está el precio descansando, tomando ahí, haciendo transacciones de compras y ventas. A esto le podríamos interpretar y llamar también como un punto importante donde está este intermedio de los precios en este rango cerrado, los compradores y vendedores llegan a un acuerdo y que hacen esas transacciones y todos están, pues obviamente, acorde a las transacciones que han hecho. Entonces vamos a ver que efectivamente se encuentra en esta fase de acumulación, es decir, que no ha roto este importante soporte en este caso, pero veamos desde dónde viene. Si observamos que aquí tenemos una resistencia, un rechazo y que vino a ser un soporte. Vamos ¿por qué no? Vamos con esta herramienta importante y sencilla, cómo lo vamos a colocar aquí, que aquí está nuestra fase de acumulación y vamos a ajustar con este alto que nos ha dado, para ser exactos, el 30 de mayo, hace una semana. Entonces, efectivamente está en un rango de acumulación, pero fíjense bien que ya se encuentra por arriba de estos niveles, que es posible que venga a romper. ¿Qué necesitaríamos para pensar en compras? Una, pues que aquí también de esta forma que tenemos soportes, vino a rechazar como resistencia y esta es la parte importante que se encuentra en esa fase que, como les comentaba, de acumulación. Esperaríamos que, obviamente, que venga, rompa ese nivel para poder ya pensar en que buscaríamos posibles compras. Entonces, tenemos aquí esta línea de tendencia importante de este punto más alto que observamos en nuestra pantalla con el siguiente punto más alto. Vean esta fase de acumulación que tuvo en una ligera tendencia alcista, ¿verdad? Que al final vino a romper con su respectivo pullback. El pullback se quedó corto aquí en estas resistencias y vino a dar su movimiento fuerte. Esos son los puntos importantes a considerar dentro de un mercado, porque muchas veces nos adelantamos o pensamos que porque ya nos está dando altos más altos, ya pensamos aquí en qué, en compras. ¿Y qué hace el mercado? Dice no, con permiso. Siempre voy a seguir continuando con esa tendencia bajista que he tenido ya desde meses atrás. Aquí entonces es importante considerar si es que después de esta fase de acumulación rechaza, y es decir, continúan los vendedores tomando terreno, es que veríamos este movimiento hasta que pueda romper este más bajo que ha dejado históricos o de un soporte histórico de los de 1.03 dólares americanos, que equivalen a un euro. Este es la parte de acumulación y veremos qué es lo que puede pasar los siguientes días, que ya tenemos estos dos posibles escenarios. Y bien, antes de pasar a nuestro gráfico del dólar americano franco suizo, hablábamos después de ese impulso fuertemente alcista que tuvo, habíamos analizado una corrección, un retroceso, y que se sitúa actualmente por arriba de los 0.94 francos, que equivalen a un dólar americano. Después de esa fase de acumulación y que había roto ya una línea de tendencia y se encontraba por debajo de ella, esperaríamos que continuara posiblemente con un retroceso más profundo. Sin embargo, vamos a analizar qué ha pasado los últimos días, las últimas horas con este par de el dólar americano franco suizo. Y bien, en una temporalidad de 4 horas que vemos a continuación, después de este movimiento fuerte que comentábamos, aquí veíamos que ya se encontraba cotizando por abajo de ello. Les voy a comentar que esta herramienta de Fibonacci nos sirve para medir ese retroceso, que hay niveles importantes donde puede llegar quizá a un nivel 38%, un nivel 50%, ¿verdad? Es que es la mitad del impulso que tuvo anterior o el rastro que nos dio el mercado, o un poquito más profundo a un 61%. Y veamos cómo no llegó a cotizar, se quedó un poquito corto, ¿verdad? En los 0.95 como comentábamos. Sin embargo, se encontraba ya por debajo de una línea de tendencia con los bajos que nos había dado
más altos que estamos viendo a continuación. Vamos a ampliar un poquito. Una pista que les puedo yo ofrecer aquí, que con esta herramienta de Fibonacci, para no tener ya dos trazos como lo pudiéramos utilizar aquí con esta línea de tendencia, veamos así, entonces que se ve ya nuestro gráfico un poquito pues ya lleno ahí de líneas, entonces de pronto nos pudiéramos perder. Fíjense cómo esta línea que le podemos cambiar el color, obviamente aquí le ponemos amarillo, le podemos poner un color blanco, ¿verdad? Y le podemos poner algunos líneas de puntos para diferenciarla incluso, y aceptamos. Y veamos cómo esta línea la pudiéramos utilizar como una línea de tendencia. Exactamente aquí. Entonces veamos cómo lo trazamos desde el punto más bajo. En este caso, no puedo yo tomar este punto porque entonces ya haría a un lado este movimiento que hizo el mercado, o la otra sería de este punto a este punto bajo, pero miren que tendríamos una línea como la observamos aquí hasta abajo, muy abierta, ¿no? Aproximadamente unos 10 grados posiblemente de esa inclinación que pueda tener. Sin embargo, vean cómo aproximadamente aquí tenemos una inclinación de 45 grados y tomamos de referencia esta línea que es de nuestra propia herramienta Fibonacci, sin embargo la utilizamos como línea de tendencia y tenemos un gráfico bastante limpio donde únicamente tenemos aquí nuestro soporte importante, resistencia en este caso, y aquí soporte, donde hubiéramos esperado que el precio hubiera venido a cotizar. Sin embargo, punto importante, rompen mi línea de tendencia con estos niveles bajos, pero fueron más altos que el anterior, y vean que aquí la proyección y el impulso fue muy prolongado, muy fuertemente alcista. Veíamos este retroceso. Después de esta fase de acumulación, vemos cómo ya empieza el mercado a continuar con esta línea de tendencia. Sin embargo, ya está logrando cotizar por cerca de esta línea que tenemos en 4 horas. Esta es la importante. Sin embargo, nos situamos en ese punto acelerado que muchas veces, ojo, rompe la línea de tendencia como comentábamos y que esperamos que sean ventas. Pero las ventas, la pregunta es, ¿hasta dónde pudiéramos buscar ventas con sus respectivos impulsos retrocesos? ¿Hasta una línea de tendencia? ¿O hasta un soporte aquí, hasta acá, el soporte fuerte que tenemos? ¿O simplemente utilizamos nuestra herramienta Fibonacci para ver a dónde posiblemente pueda hacer este descuento, que al final es un retroceso del impulso que ha llevado, para poder continuar posiblemente con esa trayectoria que ha llevado? Sin embargo, rompe el mercado, empieza a acumular. Cuando empieza a acumular los mercados, es una fase donde recordemos que los precios y el precio y los compradores y vendedores están en un rango bastante justo, están conformes los dos, ambos, y que efectivamente aquí tenemos dos escenarios, que pudiera continuar con esa tendencia que ya traía desde los del 1.006, o un franco que equivale a un dólar americano, o pudiera ser que rechazara en estos niveles, como a continuación lo hizo después de salir de esta acumulación. Pues bueno, ya tenemos el mercado que pudiera continuar con esa tendencia alcista. Vamos a ver qué pasa aquí, porque existe también esta línea de tendencia, que el mercado se pueda comportar, que lo que antes llegó a ser soporte, rompe el soporte, pero puede venir a retestearlo, es decir, llega a hacer un pullback a esta línea, que si bien antes de lo que se encontraba por arriba de esta línea eran soportes, aquí también tenemos otro soporte, y ahora pasa a ser que rompe ese soporte y puede venir, ¿por qué no?, a convertirse en una especie de ahora resistencia, donde rechace el precio, que esperaríamos que ahora rompa por debajo de esta acumulación, para así pensar que el mercado va a seguir con esta tendencia que ha tenido los últimos días. Entonces aquí tenemos ya los dos posibles escenarios. ¿Qué pasaría? Bueno, que si se situara por arriba de esta línea de tendencia que tenemos, es decir, pues rompería esta importante línea, sería que hay una resistencia para continuar su tendencia. Ahora,
que podríamos esperar que rompa, porque aquí tenemos también alguna posible resistencia. El importante sería este nivel en 1.006 que pueda cotizar por arriba para poder pensar en que continuaría obviamente ese impulso. ¿Qué impulso sería? Bueno, por lo menos hablamos de también importante, cuando hablamos de fractalidad de los mercados, es importante comentar que cuando hablamos de fractales, que por lo menos esperamos que el mercado después de este retroceso pueda hacer un movimiento a favor de tendencia con este impulso que tuvo después de esta acumulación, en este caso en retroceso, y esperaríamos niveles importantes. Vamos a dar un vistazo en un día hasta dónde pudiera llegar con esta fractalidad de los mercados para poder pensar en que pudiera llegar hasta ahí. Claro que sí, es importante. Veamos cómo efectivamente si pudiera llegar, por lo menos tenemos una resistencia importante después de todos estos niveles históricos que estamos hablando del 2015. Imagínense, aquí es 2015, en noviembre del 2015, diciembre del 2016. ¿Por qué no pudiéramos tener estos niveles que llegue el precio hasta los 1.034? Obviamente este sería un swing trade que lo dejaríamos a lo mejor semanas, meses, ¿por qué no? O quizá hasta posiblemente un año, ¿no? Porque acuérdense que el mercado va con sus respectivos impulsos, retrocesos, impulsos. Con exactitud, ¿qué tiempo podría tomar? No lo sabemos, pero bueno, tenemos un escenario también para aquellos que les gustaría operar a largo plazo. Este es todo por el dólar americano franco suizo. Y bueno, antes de pasar a nuestro último gráfico y análisis técnico de nuestro par exótico, el dólar americano peso mexicano, comentábamos que ya había roto un soporte importante situándose por abajo de los 19.70, 80 aproximadamente, y que había llegado a un soporte importante, donde lo ha estado rechazando y se encuentra actualmente en una fase de acumulación. Aquí la pregunta sería, después de esa acumulación, ¿pudiera ya hacer un cambio de estructura, es decir, de esa tendencia bajista que hemos tenido durante las últimas semanas, incluso meses, para poder ya buscar compras, o se pueda quedar ahí para darnos otra sorpresa bajista para este par? Pasemos a continuación a nuestro gráfico. Veamos cómo analizamos. En 4 horas nos centramos en qué es lo que hizo el mercado. Hablábamos la semana pasada que tomando este impulso alcista, ¿verdad? Que teníamos, que había roto ya niveles importantes de esta fase de acumulación, que tomábamos en cuenta este nivel para hacer nuestro trazo, y que aquí había hecho una especie de falso rompimiento. Entonces, como recomendación que pudiéramos hacer, bueno, ajustamos, que ya nos dejó este rastro el mercado, vamos a ajustar nuestra línea de tendencia a ese nivel que nos ha dejado. En este caso fue un alto, pero fue más bajo que este anterior y mucho más bajo que estos, y obviamente que hablamos de en marzo del 2022. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que el precio, veamos cómo había roto, ya se encontraba abajo de un soporte importante, ¿verdad? Y que había rechazado el precio justo aquí en los 19.40 aproximadamente. Actualmente se encuentra en una fase de acumulación, es decir, ahí están las negociaciones en que entre los compradores y los vendedores y quién gana y quién no, ¿verdad? Obviamente son transacciones que todos los días se están realizando. Vamos a tomar en cuenta un segundo línea de tendencia, un punto a partida a considerar, que pudiera ser así, que está más prolongado, que puede venir a visitarnos, sí, más adelante. Sin embargo, ajustando aquí una línea y este aceleramiento del precio que tuvo bajista, vamos a ajustar con estos niveles y ahora vamos a tomar este nivel importante, que veamos cómo ya se encuentra cotizando por arriba, no sin antes perder de vista que estamos en una fase de acumulación. Como les comentaba, hay quienes de pronto agarran y toman, ya rompió una línea de tendencia y todos a comprar, ¿y qué es el mercado? Viene y hacer una especie de retroceso. Y a veces esos retrocesos son tan profundos que pueden llegar hasta niveles de soportes que los consideramos como un chartismo en la parte técnica, o también pues un rechazo, ¿no? Un doble piso en este caso. Entonces hay que estar muy al pendiente y a la expectativa. Sin embargo, aquí tenemos ese escenario
donde posiblemente aquí pueda hacer un retroceso, tomar esta línea de tendencia como soporte y continuar en esa fase de acumulación. ¿Qué tendríamos que esperar? Punto importante para poder buscar compras que rompa obviamente este nivel importante o esta zona, ¿verdad? Donde estuvo rechazando el precio, un rechazo, dos rechazos, tres, que al final fue perforado, rompió con fuerza, vino a ser retesteado, es decir, un pullback, vino a esta zona y vean cómo sí rechazó nuevamente. Entonces, este precio, aproximadamente los 19.7780, es importante donde si el precio es que viene y lo rompe a la alza, ¿verdad? Entonces ya esperaríamos posibles compras. Ojo, tenemos una línea de tendencia desde, ya comentábamos hace algunos meses, en marzo, para ser exacto, y que aquí tuviéramos alguna especie de rechazo o retroceso para continuar esa tendencia. Obviamente esperaremos que la rompa. Estos son los escenarios posibles que pudiéramos tener para nuestro análisis del par dólar peso mexicano. Vamos a seguirlo de cerca y bueno, esto sería todo por el día de hoy con nuestros análisis técnicos de estos pares que semana tras semana hemos estado siguiendo. Hemos concluido con estos análisis técnicos de los pares que semana tras semana hemos estado siguiendo. Les agradezco la atención prestada. No olviden suscribirse, compartan la página, denle clic a la campanita para activar notificaciones porque semana tras semana, todos los días, les damos información para que ustedes puedan seguir analizando y ayudándose con estas herramientas para tomar sus trades. Me despido, mi nombre es Edgar Vergara. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga. Excelente día. Chao, chao.